Hace unos minutos externé mi opinión para exhibir a López de que al haber sido un fracaso en el gobierno de la República por haberle abierto las puertas a la delincuencia organizada, mismos que lo llevaron a la silla presidencial, y además por no haber dado resultado en el gobierno, al no haber cumplido su juramento de acabar con la pobreza, dar salud como la de Dinamarca, la de ser generador de empleos dignos y remuneradores, dar habitación digna y decorosa, además dar seguridad y acabar con la delincuencia organizada que él mismo crió y que ahora no puede zafarse porque las traiciones con el narcotráfico se pagan con la muerte. Y ese es el dilema de López, de no poder actuar porque tiene un compromiso con la delincuencia organizada. Pero el problema es que de manera cobarde López utilizó ahora como su puerquito a Loret de Mola, quien fue el que hizo las denuncias del nepotismo de su hijo José Ramón, el que vivía en una casa llamada Casa Gris con su esposa, sin pagar renta y además recibiendo chayote de un empresario que es el propietario de la casa, al que se le dan contratos de Pemex, desde luego millonarios de dólares. Y por otro lado, también al haber sido denunciado Loret a sus hermanos Pío y Martiniano, o Martín López Obrador, recibiendo chayotes también para entregarlos a López Obrador. Y ante esas evidencias tan palpables, López explotó de coraje. Entonces agarra a Loret pidiéndole que demuestre cuánto gana, que porque su hijo José Ramón ya es mayor de edad, que tiene 40 y tantos años, y que él debe de defenderse, y que Loret debe de demostrarle cuánto gana, lo que es un verdadero disparate y es una táctica muy estúpida de López, pues Loret no tiene que demostrar nada. El que debe demostrar de que no es corrupto es López, porque él, al tomar posesión de su cargo, juró respetar la Constitución, las leyes ordinarias, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, y mirando en todo por el bienestar y la prosperidad de la Unión, y si no, que el pueblo se lo reclame. Pero para estar a tono con los argumentos de López, que desde luego está defendiendo lo indefendible, me permito exhibir el siguiente video. Loret de Mola, que lo considero un mercenario, golpeador, corrupto, le estoy pidiendo que nos diga cuánto gana. El presidente lleva varias semanas obsesionado con cuánto gano y qué tengo. Yo sé que lo hace para esconder que no puede explicar cómo su hijo se volvió millonario de la noche a la mañana sin trabajar. Pero en el camino, lo que está haciendo es calumniarme, porque dice que lo que yo tengo es fruto de la corrupción. Ayer contestó por fin que primero diga José Ramón, mi hijo, cuánto gana. José Ramón tiene 40 años y es independiente y no tiene que ver con el gobierno, porque ninguno de mis hijos tiene que ver con los asuntos públicos, ninguno de mis familiares
porque yo hice un compromiso con el pueblo de México de no permitir ni la corrupción, ni el amiguismo, ni el influyentismo, ni el nepotismo, ninguna de esas lacras de la... Bueno, como siempre, López miente como respira. En primer lugar, como ya lo afirmé, porque Loret es un ciudadano y él además es un periodista y está amparado para ejercer su profesión en los términos de los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal. Además, en base al artículo 35 de la misma Ley de Leyes, tiene el derecho de ejercer el derecho de petición ante las autoridades. Y López no tiene por qué exigirle a Loret que le diga cuánto gana, porque él no es sujeto de ninguna investigación o fiscalización de parte de la Fiscalía, ni mucho menos del Congreso de la Unión. El que sí debe de responder es López, porque es un corrupto, porque en los términos de su juramento de respetar la Constitución y las leyes ordinarias, debe explicar por qué practica el nepotismo a favor de sus hijos. En este caso, el asunto se trataba de José Ramón, pero también está involucrado el otro hijo que se hace llamar Andy y que tiene relación con un tal Amílcar, que es su amigo íntimo y que es su prestanombre y al que se le han otorgado contratos millonarios. Está, por ejemplo, una obra en Quintana Roo, en donde en 2 días se ganó más de 450 millones de pesos, al parecer, por venta de medicamentos chafas. Y no solamente este señor Amílcar, hay otros amigos de Andy y de José Ramón que tienen concesiones que les ha dado el gobierno de manera directa, sin licitarlos y en contravención al artículo 134 de la Constitución Federal respecto de obras en Texcoco, donde se suspendió la obra del aeropuerto, en Tabasco, entre otros lugares. Y López sí está obligado a responder al pueblo de México por qué razón está practicando el nepotismo, el cual se considera como un delito en los términos del artículo 220 del Código Penal Federal, porque es un abuso de autoridad para utilizar el cargo público y otorgar favores, beneficios a familiares y amigos de diferente especie. Bien pueden ser contratos, bien pueden ser cargos públicos, bien pueden ser además entregas de préstamos de dinero de organismos oficiales, etcétera y etcétera. Por otro lado, está el órgano de fiscalización que está considerada en el artículo 79 de la Constitución Federal, que establece que el órgano superior del Congreso tiene facultades para investigar las irregularidades respecto del presupuesto que manejan los servidores públicos. Verbigracia López, quien está actuando de manera discrecional en otorgar contratos a amigos de sus hijos, y eso se considera un nepotismo. Y por otro lado, también está practicando la corrupción con sus hermanos Pío y Martín Jesús López Obrador, pues han recibido dinero ambos
de un operador político de Manuel Velasco, de varios miles de pesos. Y para ello, López dice que esos apoyos, porque sí reconoce que se los dieron, dice que son apoyos que dieron para su campaña, que no son chayotes. Y para demostrar el cinismo y la desvergüenza del farsante de López, me permito exhibir los videos donde aparecen Pío y Martín recibiendo chayote para López, así. Así fue como Martín Jesús López Obrador, hermano menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue grabado en un video recibiendo dinero de las manos de David León Romero, reveló el periodista Carlos Loret de Mola, similar a la grabación que se dio a conocer hace casi un año, en el que se observa a Pío López Obrador recibiendo dinero. Martín, hermano menor del presidente, fue captado mientras recibía 150,000 pesos en efectivo del entonces operador político del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco. De acuerdo con las grabaciones presentadas en Latinus, León Romero hizo la entrega de estos recursos en su casa de dicha entidad en 2015, año en que Morena participó en su primera elección como partido político, así como se dio a conocer con Pío. En el video grabado por David León se establece que los 150,000 pesos recibidos por Martín López Obrador forman parte de una serie de entregas regulares correspondientes a una suma de dinero más grande. Tengo aquí, este es un ahorrillo mío. Te lo paso y te lo anoto. Yo no con peso lo descontamos a peso de compañía. Asimismo, durante el video y tras un recorrido por el domicilio que dura unos 8 minutos y del cual no hay registro, Martín Jesús López Obrador le hace saber que la entrega de dinero no es para él, sino para su hermano. Bueno, López no es más que un mamarracho que actúa con puras mentiras y además de manera muy ridícula, porque exige a Loret que le diga cuánto gana y que de dónde se ha enriquecido. Pues ¿qué le importa a López? ¿Que no vivimos en un estado democrático? ¿O ya definitivamente ya estamos en una dictadura de facto? Porque López no respeta la Constitución. Su ley es su lengua, porque con ella denosta, descalifica, ofende, además injuria y amenaza a los que lo denuncian por corrupto. De tal manera que el fin de este video pues es encuerar a López nuevamente, que es un hipócrita, que es un corrupto, que es un tipo vulgar, de mal gusto, que además es repugnante porque tiene una risa burlesca, porque eso es síntoma de impotencia, de incapacidad para poder demostrar que él no es corrupto. Y la verdad es que su risa lo denota como un tipo cínico, desvergonzado, farsante y corrupto, de tal suerte que ello debe de llamarnos a la reflexión de que López ya no haya de qué periodista echar mano para justificar que es honrado, cuando la verdad es que es un corrupto. Y López, en lugar de demostrar que él ha sido un presidente honesto y que ha cumplido con su juramento, utiliza de su puerquito a Loret y a otros periodistas famosos para echarles la culpa de la corrupción y de la violencia que existe en el país. Y una prueba de que López es un fracasado, de que López está listo para irse al fresco bote, es el hecho que el país está inmerso en un mar de sangre,
y que son los jóvenes los que son víctimas de la delincuencia organizada que López está consecuentando, y que además ningún órgano de justicia en el país puede pararlo, porque López es un autoritario, es un totalitario, es un tipo que utiliza toda la fuerza del Estado para castigar a sus opositores. Y obviamente una demanda de juicio político en su contra no prosperaría, porque estamos viviendo en un estado sin ley, en una nación en donde está subvertido el orden constitucional. Y el peligro más grande que nos espera es que si su corcholata llega a la presidencia de la República, van a cambiar la Constitución para adecuarla a un sistema comunista. Consecuentemente, pues las instituciones en este país peligran, como también peligra el futuro de nuestra familia y especialmente de nuestros hijos. Muchas gracias.